Están con nosotros esta mañana aquí en cabina las candidaturas o la candidata y el candidato. Ella fue candidata a jueza aquí en el estado, y él fue candidato a magistrado aquí en el estado. Les damos la bienvenida a la licenciada Ana López Saucedo. ¿Cómo está, Lic? Muchísimas, ¿sí se escucha? Sí, pues muévelo para acá, ahí se lo van moviendo, ahí se lo van prestando. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bienvenida, aquí estamos. Bienvenida, estás en tu casa, licenciada. Licenciado Cristian Peña, que ya había estado por acá, bienvenido, Cristian. Hola, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos, Ana, Conde y Marvin y su auditorio, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por visitarnos acá en la cabina naranja. A ver, yo quise invitarlos porque había estado en contacto con ustedes dos, siguiendo los procesos de impugnación de la elección judicial del pasado 1 de julio. Y entiendo que ya presentaron los recursos correspondientes. Aquí están un montón de fojas, o como le llaman ustedes los abogados, que entiendo pues son parte de las pruebas que habrán presentado, del material que trabajaron. Pero me gustaría que aprovecháramos este espacio para que le platiquen ustedes de viva voz a la gente, pues algunas de las situaciones, yo le llamaría irregularidades, no sé si es el término correcto, o al menos de los elementos que ustedes presentaron o que incluyeron en esta impugnación. Están en su casa, bienvenidos, licenciada. Gracias, caballero. Mira, Conde, bueno, ¿pruebas? Sí. Son un hecho notorio que hay muchísimas, ¿no? Uh-huh. Cuando me hicieron el favor de invitarme por primera vez, recuerdo que me hicieron dos preguntas muy importantes. La primera es que si había algún un padrino político. Bueno, ya se dieron cuenta que no lo hay, que fuimos sinceros. Y la otra, en caso de que no saliera, beneficiada con los resultados, me la hizo Nana, que si habríamos de interponer algún recurso, ¿no? Sí. Entonces yo en su momento les dije, que lo analizaríamos en caso de que existiera posibilidades, pero esta vez fue pues obvio, ¿no? Okay. Por lo que sabemos. Uno de los puntos de los cuales se combatió en el recurso que se interpuso, quiero aclarar que yo voy por el lado de los jueces, uh-huh. de los jueces. Sí, la impugnación a la la elección impugnación de jueces, ajá, es correcto. Es lo del referente a las casillas. Se instalaron 494 casillas. Okay. De esas 494, 193 casillas tienen irregularidades. ¿En qué se basan esas irregularidades? Para las personas que más o menos desconocen, una casilla se tiene que integrar principalmente por 6 personas. Y esas 6 personas... Una mesa directiva de casilla. De casilla, ajá. Esas 6 personas primeramente, deben de estar autorizadas, y para eso hay como un librito que se llama encarte. Uh-huh. Ahí deben de venir, que en este caso, son 2 por los consejos distritales, ¿no? Y la sorpresa que nos llevamos, de esas 193 casillas, primero, unas que nomás fueron integradas por 3 personas. La mesa directiva. La mesa directiva. 3 personas y, no cumple con los requisitos para establecer como una casilla válida por la ley, ¿no? Pero lo más sorprendente, que de esas 193 casillas, 23 casillas uh-huh. designaron a un presidente externo. Uno que supuestamente, ni siquiera hay constancia si lo tomaron de la fila. Sabrá Dios de dónde apareció el presidente, ¿no? Pero no es el que estaba en el encarte. No. Ajá. Supuestamente queremos imaginarnos, vamos a dejarle el beneficio de la duda, que lo tomaron de la fila, que, hay que ser sinceros, no hubo filas. ¿Por qué? Porque fue una participación. No hubo filas, es imposible que haya filas, porque en el caso de los jueces fue una participación de un 9.64, y más como va a haber filas a las 8:15 de la mañana, ¿no? Claro. Y más que nosotros estuvimos, más o menos peinando las casillas, viendo cómo están, y estuvieron solas, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde sacaron ese presidente? Uh-huh. ¿O de dónde sacaron esa persona? Y más que ni siquiera un corrimiento como lo marca la ley. O sea, dice, hay un artículo en el Código Electoral que para que pueda, haber alguien de la fila o lo tomen de la fila, debe haber el corrimiento. Pero nunca debe designarse un presidente de la fila. Uh-huh. Entonces, de ahí ya estamos mal, ¿no? Fueron 23 casillas las que lamentablemente designaron a presidentes que no venían ni siquiera ni en la fila ni nada. Pero bueno, entonces ese es uno de los puntos que nosotros estamos combatiendo, ¿no? Sí.
Oye, disculpa que te interrumpa. ¿Qué debía pasar en caso de que no se reunieran las 6 personas que venían en el encarte o que no estuviera el presidente? ¿Qué sucedería legalmente en esa casilla? ¿Qué debía ocurrir? Bueno, nos hicieron que nos metiéramos tantito a estudiar en la materia electoral. Efectivamente, sí podías designar a alguien que estuviera y que estuviera en la lista nominal. Okay. También debería de estar inscrito en la lista nominal de esa casilla para que pudiera o sea, traer a algún vecino, aunque no hubiera tomado la capacitación. Bueno, ahí aunque sí. No hubiera tomado la capacitación, aunque que estuviera en la fila, vamos, que estuviera en la fila, pero que fuera integrante de esa sección, de esa pequeña casilla, comunidad, de esa pequeña circunscripción, vamos, aunque no tuviese la capacitación. Sin embargo, ni siquiera eso. Nos encontramos con la sorpresa, dice Ana, ¿no?, de que hay gente que apareció simple y sencillamente como presidente incluso de una casilla, que ni siquiera estaba contemplado y no sabemos si es parte de la lista nominal de esa circunscripción. ¿Por qué no lo sabemos? Porque nosotros no tenemos la lista nominal, no podemos tenerla, solamente la autoridad. Ahí le pedimos a la autoridad, a ver, autoridad, verifica por favor, ¿verdad? Si efectivamente es alguien de la lista nominal de esa circunscripción de la casilla, bueno, veremos si en todo caso es legal o no que hayas incorporado a esta persona, ¿no? Otra, lo que decía la licenciada Ana, sí es legal con todos los demás funcionarios, pero con el presidente no. Y tenemos que con el presidente también lo hicieron, ¿no? Más del casi el 40% de esas casillas que decía la licenciada, 193 de 450 y tantas, ¿no? 494, perdón, tienen irregularidades. O sea, prácticamente el 40% de las casillas presentan irregularidades. Entonces, muchos consejeros del INE, sobre todo, porque los del IE ya sabemos que calladitos aquí en el estado, nadie dijo nada casualmente con todas las irregularidades, pero afortunadamente en el ámbito federal sí hubo quien levantó la mano y dijo, no es posible, esta es una cochinada y es una porquería, ¿no? Platicamos con él hace ratito, con Arturo Castillo, ¿no?, que hablaba, por ejemplo, de 37 modelos de acordeón en todo el país. Imagina. A lo que vamos, sí, de hecho tengo la dicha de conocerlo desde antes al consejero, y es una persona súper preparada, estuvo ahí en la misma escuela que yo. Ajá. Pero él abordó lo de los acordeones, que fue un hecho, o sea, notorio. Hasta a mi abuelita le llegó el acordeón, aquí lo traigo, o sea, que repartieron. Hay pruebas que la primera distribución fueron de más de 40,000 acordeones, la primera. Híjole. La primera, y hay pruebas. ¿De dónde sacas ese dato? De Colima, bueno. Son pruebas que se 40,000 acordeones repartidos. La primera. Wow. Entonces, a lo que estábamos viendo es otro de los puntos de los cuales se impugnaron, lo que es, bueno, respecto a los jueces del acordeón, hicimos un análisis, que aquí están las 494 casillas. De estas 494 casillas, la efectividad, bueno, lo sabemos, fue del 100%, ¿no? Sí. Pero sí hubo, por ejemplo, en alguna que otra casilla que coincidían, por ejemplo, iban a ser 19 hombres que tenían que elegirse y tenían que ser, en este caso, 12, conforme a lo del acordeón, ¿no? Y se encontró que fue una efectividad de 247 casillas. 247. O sea, concordancia perfecta. O sea, de las 494 que se instalaron, en 247, ¿o cuántas? Bueno, 247 sí. Por eso, en 247 la concordancia es del 100%, absoluta. Y 50%. Wow. 130 casillas, en 130 casillas les faltó una persona. 65 casillas, como que no les colamos, faltaron 2. Ajá. Entonces, en esa concordancia fueron 442 casillas, más o menos se puede decir similares, de las 494. Demasiada coincidencia. No. Y hablando de números y estadísticos, estaba checando ayer una entrevista, creo que de un diputado. Ajá.
que decía que, sacando números, que la probabilidad, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina Federal, que ahí fueron 38 personas las que estaban compitiendo, iban a elegir 5, eran de que saliera igual, eran 200,000. O sea, había posibilidades de los números. Combinaciones, 200,000 combinaciones. En este caso, si sacamos la probabilidad, porque nos fuimos hasta estadísticamente, es más, no quiero decir la cifra exacta porque se van a ir para atrás, pero es más de 1,000,000 de combinaciones. O sea, matemáticamente es imposible. Es imposible que salga tan perfecto. Más, alcanza casi el billón, de combinaciones. O sea, podría haber más de 1,000,000 de combinaciones en el momento de votar por jueces en el estado, jueces y juezas, y no, se coincidió prácticamente en 442. Más del 90. No, y lo sorprendente y la verdad, realmente a las personas que se encargaron de dicha distribución se les debe, que fueron, porque también hay pruebas, que son los mentados COT, que son los coordinadores de operaciones territoriales, por medio de los representantes seccionales. O sea, lo que estamos manifestando es porque existen las pruebas y las constancias y porque fueron ofertadas. La verdad, se les debería de dar un bono extra a lo que fue Comala, Armería, Islahuacán y Minatitlán. ¿Por qué? Fueron 100%. O sea, 100%. Bueno, hicieron muy bien. La agarra con humor, la candidata. Sí, realmente dije, felicidades, a ver, búsquelo. Muy bien su trabajo. Sí, un bono. O sea, a ver, entonces 100% ¿me repito los municipios? Comala, Armería, Islahuacán y Minatitlán. Efectividad al 100%. Al 100%. Aquí están, te voy a mentir. Wow. Comala. Esas estructuras no fregaderas. Eso. Sí. Y presentamos esas pruebas. Déjame hacer la pausa, Cristian, y ahorita de regreso bueno, fue el caso de los jueces. Sí, jueces. Y supongo que por ahí quedan todavía piedritas, ¿no? Pero ahorita entramos también al caso de las magistraturas para que nos platiques un poquito, Cristian. Están con nosotros esta mañana aquí en cabina Ana López Saucedo y Cristian Peña Castro. Ellos fueron, ella candidata a jueza y él candidato a magistrado en la pasada elección. Nos están presentando algunos de los elementos que incluyeron en la impugnación que ya presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado. Pausa, regresamos. No, hombre, una cosa bonita. Una cosa bonita y regalados que quedamos aquí, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, los que están viendo la transmisión ya vieron lo que nos trajeron, pero sí, nos trajeron cosas muy, muy lindas y todavía... Y todavía pedimos que nos los graben. Si no, mucha molestia. Si no, mucha molestia. Mi querido Cristian, ¿no? Sí. Bueno, está con nosotros esta mañana aquí en cabina Ana López Saucedo y Cristian Peña Castro. Ella fue candidata a jueza y él candidato a magistrado. Están presentándonos hablando de los recursos legales que interpusieron. Ya hablamos un poquito del caso de los jueces. Ahora, Cristian, vamos a platicar del caso de los magistrados. Más o menos lo mismo que encontraste. Sí, es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente la votación en general, bueno, tuvo todos estos vicios. Sí. ¿No? Estos vicios de los cuales ya platicó la licenciada Ana y que efectivamente, bueno, hacen precisamente que la elección, pues, se invalide. Hay elementos de prueba, aquí están los elementos de prueba, pero además también tenemos principios que han sido soslayados, vamos, como el principio de certeza jurídica, como el principio de seguridad, como el principio de máxima publicidad también. Casualmente no nos dejaron contar las boletas en vivo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo veíamos, no? Y que nos dieron a tole con el dedo, así les vamos a poner una camarita ahí, sin audio, y nada más, aquí pasan y gente y papeles y todo eso, pero nosotros no podemos ver realmente las boletas, ¿no? Muchísimas boletas fueron invalidadas, por favor, y no tenemos certeza ni conocimiento de por qué las invalidaron, de por qué las declararon nulas, ¿sí? En una boleta, bueno, pues yo podría decir ahí 25, 32, 52, ¿qué? 11, 22, la paso con mis compañeros y todos mis compañeros están en contubernio conmigo, pues se acabó. ¿Sí? No pudimos contar con gente de nosotros, de nuestra confianza, representantes
en los cómputos, bueno, pues que pudieran constatar si efectivamente ese número de votos que dicen ellos, que contabilizaron, bueno, pues es el que realmente se representan las urnas, ¿no? Claro. Esa parte es muy importante porque realmente representa la transparencia que al ciudadano se le tiene que otorgar como un derecho fundamental. Entonces, no hubo posibilidad alguna de hacerlo. Los propios consejeros que han tenido el valor de hacerlo, ¿verdad? También han manifestado precisamente que esta situación de no poder tener a la vista las boletas, bueno, pues representó también un famoso embarazo, ¿verdad?, de las casillas. Resulta que se descubrieron hallazgos de boletas que se presentaron sin dobleces, ya marcaditas, ¿no? Imposible, porque si las vas a meter a la casilla, no caben, tienes que no doblar. caben en la urna. No entren en el hoyito, en el agujerito, pues. ¿Sí? Y entonces las casillas, digo, las boletas sin dobleces, pero sin marcadas, ¿no? Ajá. Ah, caramba, ¿sí? Otros hallazgos, Conde, y todos, Nana y Marvin, otros hallazgos, ¿sí? Encontrados, más del 100% de los votantes de las casillas, ¿sí?, representados en las boletas. ¿Cómo es posible? No lo vimos nosotros. Eso no pasa, ni siquiera en una elección tradicional o normal. Ni en una presidencia. En ningún momento es posible eso. Entonces, parte de todas estas inconsistencias, además de las ya dichas por la licenciada, bueno, pues nos dan lugar a que se nulifique la elección. Pero dentro de los magistrados hay otro tema muy importante. Los magistrados del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral, ¿no? Perfecto. Dentro de la votación, dentro de la elección de magistrados, hay otra característica muy, muy importante y muy interesante. Okay. Los magistrados del Tribunal Electoral, Agis de Anguiano y Guillermo Navarrete, fundamentalmente, fueron también a su vez, ¿cómo se dice?, integrantes del comité evaluador del Poder Judicial. O sea, ellos anteriormente ya calificaron a los candidatos en una etapa previa, ¿verdad? Y designaron quién sí y quién no tiene las capacidades, ¿no? Como si de alguna forma también ellos estuviesen legitimados para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, los pusieron en contexto. ¿Y quién los nombró? Los propios magistrados del Tribunal Superior, ¿verdad?, del Pleno, que ahora también están compitiendo en las elecciones y que resultaron afortunadamente ganadores. Ah, caray. ¿No? O sea, ¿sí? O sea, ellos ya fueron parte del proceso. Ellos fueron parte en el caso proceso, de la magistrada Gisde y del magistrado Así Navarrete. es, ¿no? Así es. Imagínate nada más, perdón, Jorge, pero para puntualizar, imagínate que en el fútbol, ¿sí?, el árbitro es el mismo que el del VAR, ¿no? Ya ves que en el fútbol el árbitro, bueno, silba un penal y luego lo revisan los de las televisoras y dicen, bueno, ¿sí fue o no fue? Ah, bueno, pues ese mismo árbitro corre rapidísimamente y sube al palco y ahí ve y dice, ah, bueno, sí fue o no fue. O sea, las mismas personas nos están evaluando, nos están determinando la situación, entonces obviamente eso no puede suceder. ¿Ya hiciste alguna solicitud? Estoy entrado sobre el tema. Sí, ya junto con la propia impugnación también solicitamos, claro, de la manera más atenta y protocolaria posible, pues que se excusen. Eso quiere decir, pues que tengan la dignidad y la honorabilidad de decir, bueno, yo no puedo conocer de esto, ¿no? Porque obviamente yo ya fui parte integrante de otro comité evaluador. Sí. Y precisamente a las personas involucradas, que yo voy a determinar si sí es válido o no es válido, pues ellas mismas me nombraron anteriormente para ser evaluador, entonces, y pues realmente no puedo yo, hay una incompetencia subjetiva, sí, o sea, yo por mi posición, pues no puedo determinar imparcialmente como se busca, sí, y puedo decidir, vamos, porque no estoy en condiciones subjetivas, no estamos hablando de condiciones objetivas, de capacidad, sino de propia persona. Y esa figura legal, el propio Tribunal Electoral tendría manera de resolverla.
luego suben a alguno de sus secretarios de acuerdo, se hacen magistrados y demás también, ¿no? Entiendo que así ha pasado, recuerdo, ahí está Elías Sánchez Aguayo, si mi memoria no me falla, que hizo alguna vez esa función, y algún otro de los licenciados por ahí que se me olvida, que les mando un saludo, conozco a varios y a varias, que de alguna manera lo tienen que suplir. O sea, si procede esta solicitud que presentaste, no tendrían que conocer del caso estos dos magistrados, ni No Guillermo tendrían. Navarrete ni la magistrada Alliste. Así es, no tendrían que conocer del caso, no, no opera eso, por lo menos desde nuestra óptica no opera lo que tú dices, porque no hay magistrados supernumerarios. No hay como Entonces, suplentes, vamos, lo que se Ni modo tiene que resuelva el magistrado Puente el solo. No, lo que se tiene que hacer, Conde, es Ajá. llevarlo hasta la Sala Regional Toluca, hasta el Tribunal Electoral Federal. Ok. Ellos determinarán, primero y principal, la procedencia de esa excusa. Tendrían que decir que sí. Y si dicen que sí procede, entonces ellos mismos tendrían que decidir esta cuestión. La Ok. nulidad, la improcedencia. ¿Crees que eso pase? Esperamos, Nana, esperamos. Realmente, como les dije la vez pasada, tenemos muy pocas esperanzas. No sé Pero qué, estamos en pie de lucha, porque si Pero no, tienen no nos todos vamos los a enterar, elementos claro. para... no sé qué tono estuvo peor, si el de la pregunta o el de la respuesta. Sí. O sea, ¿crees que eso pase? Pues esperamos. O sea, Esa- lo que siento que va a pasar, no sé cuáles sean los términos, ¿verdad? Pero que ellos van a dar primero una resolución y después va a subir a la sala. Tendrías que recurrir a Toluca en segunda instancia. Ajá. Sí, pero ya Toluca, en todo caso, ya es la que va a fungir como nuestra primera instancia, porque De ya proceder. Colima ya no puede conocer. Por lo tanto, Toluca estaría fungiendo como nuestra primera instancia, ¿sí? Ahora, ¿qué esperamos? Pues sí, que tengan conciencia, que tengan valor civil. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar que ya a estas personas las designó la línea o el poder público correspondiente, bueno, pues la lógica sí sería que esa misma línea siguiera en las decisiones. Claro. Pero, bueno, como jueces, como autoridades jurisdiccionales, como abogados, pues tenemos que tener el valor civil, la responsabilidad social de hacer lo correcto y de generar condiciones a nuestros ciudadanos, ¿sí?, de las garantías constitucionales que tenemos. Si no, estamos totalmente perdidos. Y esa es nuestro punto de inflexión. Si eso no sucede, híjole, estamos fritos. Y empecemos a pensar en otros medios o en otros conductos. Porque ya sabemos que los jueces, magistrados o lo que sea, pues no nos van a dar la razón, aunque la tengamos. Aunque estén las pruebas contundentes, aunque tengamos a la vista todas las situaciones aberrantes que tenemos a la vista y que se van a hacer sordos, ciegos y mudos, como dice Shakira, ¿no? O sea, No, y lamentablemente, aunado a lo que tú estás diciendo, ya conocieron, o sea, ya admitieron otros juicios de ciudadanos antes que los nuestros, por ejemplo. Ahí ya estarían, si en caso de que procediera la excusa, se tendrían que excusar de todo. ¿Por qué? Porque si no es una responsabilidad que conlleva el haber ellos teniendo conocimiento, el haber ya dado el inicio a un proceso, ¿no? Sí, ya en términos entonces, legales, sí, ¿no? claro. Va para largo, ¿no? Va para muy largo. Esperemos que tengan conciencia civil estas personas, porque hay muchas irregularidades. Además, quiero puntualizar otra cosa muy importante en el tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo. He estado también yo pugnando, ¿por qué? Porque si nos vamos a sujetar o a ceñir a la perspectiva de género que hemos también ensalzado tanto en los últimos años y que por supuesto tiene un valor fundamental en nuestra sociedad y en nuestra democracia, este hecho de que las mujeres entren en la escena política y jurídica en altos cargos sobre todo, porque no teníamos anteriormente esta posibilidad. Entonces, ¿cómo es posible que estemos cercenándole el derecho a las mujeres, independientemente de que la elección judicial ha sido un cochinero? 7 mujeres en esta elección, por lo menos en las de las magistraturas, obtuvieron mucho más votos que los hombres.
Y por este tema de paridad de género y la interpretación literal que nos quieren vender a chaleco, ¿sí? Otorgaron 5 constancias únicamente a las mujeres más votadas. En vez de darles las 7 que por derecho propio, vamos a decirlo entrecomillados, ¿verdad?, obtuvieron el mayor número de votos. Claro. Beneficiando a otros 5 hombres, de los cuales 2 de ellos por lo menos no tienen el derecho de estar ahí porque no obtuvieron la mayor cantidad de votos, ¿sí? Ese igual se le dan vuelta, ¿eh? Sí, ese yo espero que Nada también. más por simple lógica. Por simple lógica, Sí. pero no lo ven, Conde. Sí. O sea, no lo están viendo. Dijeron tantos y tantos, tantos hombres, tantas mujeres y Y punto. se acabó, ¿no? Pero, ¿cómo está? O sea, ¿cuál es tu conciencia de autoridad? ¿Dónde está tu criterio? Eso es lo más preocupante, que ya no tienen ningún criterio, simple y sencillamente siguen una línea. Y eso nos va a hacer muchísimo daño. Claro, pues estaremos atentos al desarrollo de esta impugnación. Hay una realidad, los procesos se legitiman por varias vías. Yo creo que la vía judicial pues se está legitimando con la presentación de estos recursos, ¿no? Pero yo creo que ustedes ya tienen ganada la legitimación social. Yo creo que ya tienen el reconocimiento de las y los colimenses, de quienes participaron de esta elección, de quienes no participamos también. Y no hay que perder de vista, lo comentábamos aquí con la licenciada Ana en días recientes, viene otra elección judicial en corto, en el 27 ya. Aquí está cerquita, ¿no? Entonces, Claro. si a lo mejor les sirvió de ensayo también para la bola de mapachadas y demás y todo, también tiene que servir de ensayo para los buenos, vamos a llamarlo de esta manera. Por supuesto. Fíjate que hablaste algo muy importante de la legitimación. No es posible que 9 de cada 10 personas no hayan designado a sus jueces. Que solamente una Sí. de 10 personas en el estado y en el país, más o menos, haya designado a sus representantes, y ya con eso entonces nos vamos, perdón por la expresión, a joder todo, ¿no? Y que haya sido con un acordeón en mano. Claro, porque ni siquiera fue tu decisión, fue decisión de uno o unos cuantos. Entonces, es una locura lo que está sucediendo, y creo que tenemos que pararlo, creo Claro. que tenemos que levantar la voz y alzar la mano para decir, no, ya basta, ¿no? Y viene 2027, y si no logramos en esta elección nulificar, pues entonces hay que ponernos listos porque ya nos viene 2027. Claro, claro. Híjole. Nos decía el consejero Castillo esta mañana que se requiere una gran maquinaria porque no puede seguir igual, porque Claro. no pueden hacerlo de la misma manera. Él mismo creo que decía, volvemos a la era del paleolítico, o sea, Sí. retornamos a la era de piedra en donde se hacían un montón de triquiñuelas y todo el mundo calladito y no decía absolutamente nada, ¿no? Como él mismo dijo, o sea, se necesitaban 13,200 más o menos millones de pesos y nos Pues de la recortaron 13,400. Entonces, ¿cómo hay que, verdad? La verdad es que está triste el escenario. Yo me quedo con las cifras que compartió aquí la licenciada Ana López. Y hay más. Y hay más que ocuparemos las 2 horas de programa. Sí, sí. Pero todas están consignadas en la impugnación, que Sí, no sí, nos sí, digan sí, sí. que algo sucedió. Yo sabía que se iba a poner así la cosa. Porque primero, son abogadas y abogados participando. Y segundo, le saben a la justicia, tienen toda la experiencia del Pero mundo. no hay muchos, Nano, en y eso. eso también es lo preocupante. Ah, que no hay más de No ustedes hay más de que estén nosotros que impugnando. estén impugnando, eso también es muy preocupante. En la cómoda nos acostamos y nos yo hubiera sentamos, esperado ¿no? ver otros nombres y otros claro rostros que entre sí, los yo impugnados. también hubiese A lo esperado mejor eso. se animan viéndolos a ustedes. Ojalá. Se va a quedar sin el trabajo. Claro. Sin trabajo. Oye, de veras, es así como que, ay, me quitaban mi trabajo y mis 20 años de Mis experiencia 20 años. no sirvieron de Mi nada. proyecto de vida, decíamos, Ajá, o sea, ¿dónde sí, está esas ganas de alguna manera, bueno, si a mí me están haciendo una injusticia, pues por favor, ¿qué espero yo si me están haciendo a mí una injusticia o a mis compañeros cuando tenga que valorar la situación de otro? Pues otros. a mí me va a valer gorro. Al Sí. final del día, si a mí mismo me vale lo que está sucediendo, Claro. entonces ¿cómo voy, con qué legitimación, con qué valor moral y civil voy en todo caso a luchar por una causa justa de otra persona? Me parece
Me parece no, que y lamentablemente que algunos ni siquiera se deslindaron, fueron pocos, como 3, 4 los que sí tuvieron el valor. Esa es otra, ¿no? Y algún campanazo por ahí también, que ya platicamos. Que aquí ya con platicamos, las excepciones, honrosas excepciones, que también esperemos, por supuesto, que haya una muy buena participación. Claro. ¿no? En la realidad está complicado, porque son muchos, ¿no? Les van a echar un montón, pero ojalá. Pero se puede, pero claro puedes mantener una línea. Por supuesto, eso es lo que queremos y solicitamos, que se mantenga una línea. A lo mejor no vas a poder hacer muchas cosas, pero mantén por favor tu línea, porque eso nos fortalece. Claro. Nos fortalece mucho. Agradecemos mucho su visita, mi querido Cristian. Ana, muchas gracias. Y nos mantenemos en contacto, ¿sale? Para que nos vayan platicando ahí cómo va el desarrollo de la impugnación, y nos digan qué pasa con los magistrados. Vamos a buscar nosotros el contacto también con la gente del Tribunal Electoral, a ver qué dicen, a ver si quieren, porque ya ven que luego era el pleito, que luego no hablan. ¿no? Claro, que luego no hablan las instancias. Estaría buenísimo. Pero a ver muy buen debate. A ver que es buen debate. Claro, sí, es buen debate. Y tiene que ser público. Claro, claro. O sea, no tenemos que esconder ya absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por su visita. No se vayan para tomarse una foto ahorita para nuestras redes sociales. Son las 8:40, una pausa, regresamos.